Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar, por sus comentarios y por favor, no olvide darle like al video para que la plataforma lo pueda recomendar a más personas. Enseguida comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Estimado oyente católico, continuamos con la tercera y última parte del tema, la verdad sobre la comunión en la mano. Enseguida aprendamos qué es lo que nos enseñan las declaraciones de los concilios de nuestra Santa Iglesia Católica. Empezamos con el Concilio de Rouen, año 650, que prescribe lo siguiente: a ningún laico, hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en la mano, sino en la boca. El Quinto Concilio de Constantinopla, de Bizancio, año 691, prohibió a los fieles darse la comunión a sí mismos. ¿Qué es lo que sucede cuando la sagrada partícula es colocada en la mano del comulgante? Y decretó una excomunión de una semana de duración para aquellos que lo hicieran en la presencia de un obispo, un sacerdote o un diácono. El Concilio de Trento, que es dogmático, en fecha 11 de octubre de 1551, en la sesión 13, dispuso lo siguiente: siempre ha sido costumbre de la Iglesia de Dios, en la comunión sacramental, que los laicos tomen la comunión de manos de los sacerdotes y que los sacerdotes celebrantes comulguen por sí mismos. Costumbre que por razón y justicia, con letra mayúscula, debe mantenerse por provenir de la tradición apostólica. El texto se refiere a la comunión en la boca, pues hacía ya muchos siglos que había sido prohibida en la mano. Ahora con atención escuchemos. Vaticano II
no se pronunció sobre la comunión en la mano, es decir, la autocomunión. Declaraciones santos, padres y doctores de la Iglesia y de la Madre Teresa. Tertuliano, años 160 a 220, cita: cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer a tierra. Ahora escuchemos a San Hipólito, años 170 a 235, lo siguiente: cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. Ahora escuchemos a Orígenes, años 185 a 254. ¿Con qué precaución y veneración, cuando recibáis el cuerpo del Señor, lo conserváis, de manera que no caiga nada o se pierda algo del don consagrado? Os consideraráis justamente culpables si cayese algo en tierra por negligencia vuestra. El mismo Pablo VI comenta así este último texto, y cito lo siguiente: consta que los fieles creían, y con razón, que pecaban, según recuerda Orígenes, si habiendo recibido el cuerpo del Señor y conservándolo con todo cuidado y veneración, algún fragmento caía por negligencia. Esto lo leemos en Mysterium Fidei número 32. Ahora San Cirilo, año 315 a 387, cita: recíbela con cuidado, que nada de ella se pierda. Porque dime, si alguno te diese unas limaduras de oro, ¿no las guardarías con toda diligencia, procurando no perder nada de ellas? ¿No procurarías, pues, con mucha más diligencia que no se te caiga ninguna migaja de lo que es más precioso que el oro y las piedras preciosas? San Efrén cita lo siguiente, año 306 a 373. Comed este pan y no piséis sus migajas. Una partícula de sus migas puede santificar a miles de miles y es suficiente para dar vida a todos los que la comen. San Basilio, año 330 a 379, afirma claramente que solo está permitido recibir la comunión en la mano en tiempos de persecución, o como era el caso de los monjes en el desierto, cuando no hubiera un diácono o un sacerdote que pudiera distribuirla. No hace falta demostrar que no constituye una falta grave para una persona comulgar con su propia mano en épocas de persecución, cuando no hay sacerdote o diácono. Carta 93. Lo que implica que recibirla en la mano en otras circunstancias, fuera de persecución, será una grave falta. San Agustín,
año 354 a 430 cita lo siguiente. Sería locura insolente el discutir qué se ha de hacer cuando toda la Iglesia Universal tiene ya una práctica establecida. Carta 54 y 6 a Genaro. San León, llamado el Magno, sumo pontífice entre el año 440 a el año 461, en sus comentarios al sexto capítulo de San Juan, habla de la comunión en la boca como del uso corriente. Y cito, se recibe en la boca lo que se cree por la fe. El Papa no habla como si estuviera introduciendo una novedad, sino como si fuera un hecho ya bien establecido. San Gregorio, también llamado el Magno, Papa entre el año 590 a 604, en sus diálogos relata cómo el Papa San Agapito obró un milagro durante la misa, después de haber colocado la Santa Hostia en la lengua de una persona. También Juan el Diácono nos habla acerca de esta manera de distribuir la Santa Comunión por ese pontífice. San Francisco de Asís, año 1182 a 1226, cita, solo ellos, los sacerdotes, deben administrarlo y no otros. Carta segunda a todos los fieles, número 35. Santo Tomás, año 1225 a 1274, cita lo siguiente. Porque debido a la reverencia hacia este sacramento, nada lo toca, sino lo que es consagrado. De aquí que el corporal y el cáliz son consagrados, y asimismo las manos del sacerdote, para tocar este sacramento. Esto lo encontramos en la Suma Teológica, artículo 3. Santo Tomás de Aquino nos recalca, el cuerpo de Cristo pertenece a los sacerdotes. Que no sea tocado por nadie que no esté consagrado, excepto en caso de extrema necesidad. Santo Tomás de Aquino. El Papa San Pío X cita, cuando se recibe la comunión, es necesario estar arrodillado, tener la cabeza ligeramente humillada, los ojos modestamente vueltos hacia la sagrada hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera de la boca, reposando sobre el labio inferior. Esto lo leemos en Catecismo de San Pío X. Y contestando a quienes le pedían autorización para comulgar de pie, alegando que los israelitas comieron de pie el Cordero Pascual, les dijo lo siguiente. El Cordero Pascual era tipo, quiere decir símbolo, figura o promesa de la Eucaristía. Pues bien, los símbolos y promesas se reciben de pie, mas la realidad se recibe de rodillas y con
Cuando estaba este santo pontífice en su lecho de muerte, en agosto de 1914, y se le administró la Sagrada Comunión como viático, no la recibió y no le estaba permitido, en la mano. Repito, en la mano. La recibió en la lengua de acuerdo a la ley y a la práctica de la Iglesia Católica. El Papa Pío XII cita: hay que reprobar severamente la temeraria osadía de quienes introducen intencionalmente nuevas costumbres religiosas o hacen renacer ritos ya desusados y que no están de acuerdo con las leyes y rúbricas vigentes. Esto lo leemos en su encíclica Mediator Dei, número 17. El Papa Pablo VI cita el texto original de la ya mencionada consulta a los obispos sobre la comunión en la mano. Decía: en nombre y por encargo del Santo Padre, me es grato comunicar. Al leerlo, el Papa dijo al encargado de redactar la carta lo siguiente: ¿grato? No me es grato para nada. Y corrigió el texto de la siguiente forma: en nombre y por encargo del Santo Padre, es mi deber comunicar, etc. En esa misma carta, el Papa corrigió otra frase añadiendo de su puño y letra lo que está en la siguiente escrito: por mandato explícito del Santo Padre, que no puede dejar de considerar la eventual innovación con evidente aprensión. Observe estas imágenes. Se llevó a cabo una investigación. En una mano con guante negro se coloca una hostia sin consagrar. Repito, no consagrada. Y veamos lo que sucede después de levantar esa hostia de ese lugar. Observe detenidamente. Hay partículas. Sí, quedan partículas. Ahora, la pregunta: ¿puede usted imaginar lo que sucede con la comunión en la mano cuando la hostia, el pan, la especie del pan es consagrado y se convierte real y verdaderamente en el cuerpo de Cristo? ¿Qué sucede? Hay mucha irreverencia, estimado oyente, sacrilegio. Las partículas, cuando uno comulga en la mano, las sagradas partículas caen al suelo y en todas partes. Supliquemos el perdón de Dios, estimado oyente, y volvamos a la comunión de rodillas y en la boca. Aunque la mayoría de los sacerdotes ya no le dan la comunión en la boca, roguemos y supliquemos a Dios para que estos sacerdotes se arrepientan y se den cuenta del sacrilegio que se comete en la Santa Misa al comulgar en la mano. Por esta razón, los concilios y los padres de la Iglesia defendían tanto el sagrado cuerpo de nuestro Señor.
Y repito nuevamente lo que decía Tertuliano. Cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer a tierra. San Hipólito dice, cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. El Concilio de Rouen, año 650, prescribe: a ningún laico, hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en la mano, sino en la boca. Tertuliano declara lo siguiente: cuidamos escrupulosamente que algo del cáliz o del pan pueda caer a tierra. San Hipólito cita: cada uno esté atento, que ningún fragmento caiga y se pierda, porque es el cuerpo de Cristo que debe ser comido por los fieles y no despreciado. San León Magno cita lo siguiente: se recibe en la boca lo que se cree por la fe. El Papa no habla como si estuviera introduciendo una novedad, sino como si fuera un hecho ya bien establecido. San Francisco de Asís cita: solo ellos, los sacerdotes, deben administrarlo y no otros. Y Santo Tomás prescribe lo siguiente: el cuerpo de Cristo pertenece a los sacerdotes, que no sea tocado por nadie que no esté consagrado, excepto en caso de extrema necesidad. Porque debido a la reverencia hacia este sacramento, nada lo toca, sino lo que es consagrado. De aquí que el corporal y el cáliz son consagrados, y asimismo las manos del sacerdote para tocar este santo sacramento. Esto lo leemos en la Suma Teológica de Santo Tomás. Así que finalmente, estimado oyente, por la gracia de Dios llegamos a esta conclusión y a este aprendizaje. Solamente las manos consagradas tocan lo que está consagrado.